Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profesora, compañeros. Mi nombre es Alejandra Abigail Aquino Reyes. Actualmente estoy cursando el séptimo cuatrimestre en la licenciatura en Derecho en la Universidad IEU, en el Instituto de Estudios Universitarios. Bueno, el día de hoy les presentaré lo que es mi proyecto en la materia de Derecho Procesal del Trabajo. Bueno, esta consiste en explicarle algunas de las pruebas que hemos estado viendo durante la clase, y la que a mí en lo particular me tocó fue la prueba documental. Bueno, pues primero iniciemos con ¿qué es un documento? Entendemos que un documento es un testimonio material de un hecho o un acto realizado en funciones por instituciones o personas físicas, por personas jurídicas, personas públicas o incluso personas privadas. Estas llevan un registro en una unidad de información, en cualquier tipo de soporte, en lengua natural o convencional. Bueno, creo que la verdad es que todos conocemos lo que es un documento. Yo creo que nuestra vida cotidiana, pues contamos con algún tipo de documento y sabemos lo que esto es. Bueno, ahora les explicaré o trataré de explicarles lo que es la prueba. Bueno, la prueba que nosotros conocemos en derecho es todo motivo o razón aportado al proceso por los medios y procedimientos aceptados en la ley para llevarle ante el juez al convencimiento o a la certeza sobre ciertos hechos discutidos en algún proceso. De manera general, pues sabemos que la prueba nos sirve para demostrar ciertos hechos que nosotros estamos pues tratando de dar a conocer. Bueno, la prueba testimonial, recordemos que el testimonio se constituye como un acto procesual por el cual una persona informa al juez lo que sabe de ciertos hechos, sea en un proceso o en diligencias procesales previas. A esto también tendríamos que añadirle la participación, pues no es en cualquier proceso, sino en uno en el que la parte que va a declarar pues no sea 100% pues parte del proceso principal y cuyas consecuencias al final de el proceso pues no le afecten. Entonces, bueno, ese conocimiento que tiene él o la testigo se vincula con determinados hechos que han podido percibir a través de sus sentidos y que son de interés para la resolución de la causa. Refiriéndose a esto, bueno, se resalta que es indispensable que el testigo explique cuándo, dónde y de qué manera ocurrió el hecho. Y bueno, cómo lo percibió, cómo lo conoció, cómo es que sabe de todo esto. Se insiste en que la eficacia del testimonio es indispensable, que aparezca en forma clara, exacta y sobre todo completa, tanto las circunstancias en el tiempo, en el modo y en el lugar en el que ocurrieron los hechos que nos está narrando, como las mismas circunstancias del conocimiento de que estuvo de testigo, o sea, de que la persona estuvo presente en los hechos que nos están llevando a esta situación. Las primeras no son suficientes. Un testigo puede decir cuándo y cómo ocurrió el hecho por estar inventándolo, porque otra persona se lo dijo, porque tuvo conocimiento directo y personal en el momento de ocurrir. Pero también recordemos que es indispensable que en virtud de tales circunstancias haya sido posible adquirir ese conocimiento. Es decir, que entre aquellas y estas situaciones exista concordancia y no un desacuerdo desde los diversos puntos de vista, tanto psicológico como lógico y también así como físico. Bueno,
Recordemos que lo que significa testigo viene de testis, que significa ayuda o auxilio. Ese era el carácter que tenía el testigo primitivo. Ayudaba, asistía, era una especie como de fiador de alguna de las partes, ¿de acuerdo? Bueno, en el proceso laboral, este medio de prueba es de suma importancia y se encuentra receptado como tal en el artículo 58. Este, bueno, que nos habla de cómo se admiten cómo se admitirán los medios de prueba, que serán pues la confesional, la documental, la testimonial, instrumental, pericial, inspección judicial, las presunciones o ciertos indicios. Bueno, la prueba que se ofrece debe versar sobre hechos controvertidos o de demostración necesaria. Digamos que la autoridad que recibe esto es quien tiene la potestad de rechazar, mediante resoluciones fundadas, toda la prueba que fuera de manifestación improcedente, por decir, o dilatoria, ¿no? En la cuestión que, bueno, a nosotros nos ocupa, que es la prueba testimonial, es frecuentemente utilizada para tratar de probar la existencia de relación laboral, de las horas trabajadas, la falta de registros, los accidentes de trabajo, entre algunas otras cuestiones. Normalmente esto se da o puede ser entre los mismos compañeros de trabajo o ex compañeros de trabajo. Recordemos que estos no se tienen que ver afectados por todo el proceso que nosotros llevemos durante este tiempo y que llegue a una resolución final, entre, bueno, otras cuestiones. Todas son de suma importancia para la resolución del conflicto, pues una afirmación que no pueda probarse le representa pues cierto, digamos que cierto conflicto al trabajador, pues puede existir un rechazo de algunas de sus pretensiones o en uno de los peores casos el rechazo de la acción con la consecuente imposición de las costas. Pero pues tampoco puede obviarse que es también uno de los institutos probatorios más manipulados para llevar pues adelante ciertas situaciones jurídicas. El criterio de los magistrados, de las y los magistrados, que han adoptado por nuestro sistema jurídico para valorar la prueba es el de la sana crítica, que implica que si no existe prueba en contrario ni relato que contradice restricciones físicas o lógicas, es deber de los jueces analizar la prueba ofrecida de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Esto quiere decir a los imperativos que surgen del sistema jurídico, de las reglas lógicas y de la experiencia. También la adopción de este principio importa de ya descartar máximas correspondientes al periodo de prueba tasada y, consecuentemente, si no existe prueba en contrario que descarte lo afirmado, pues que descarte lo afirmado por los testigos, no se advierte la razón para descartar una prueba bilateral, adquirida. La valoración de los testimonios se realiza al momento de dictar sentencia, pero en relación a esta prueba en particular, la verdad es que los litigantes tenemos una herramienta de la cual nos podemos echar pues la mano cuando advertimos que los dichos de él o la testigo no son congruentes con la realidad o son o son falsos, ¿no? Nos referimos al Instituto de la Tacha de Testigos. Si bien esta área se resuelve también con la sentencia, se vuelve como un instrumento para poder desvincular determinados testimonios que el juez o la juez
no tendrán en cuenta a la hora de deponer hechos o prueba. De aquí pues su vital importancia. Por supuesto también que existe la obligatoriedad de probar el o los motivos por los cuales se solicita la exclusión del testimonio bajo la pena de rechazo. Bueno, hablemos de la tacha de testigos. Bueno, la tacha de testigos es el medio a través del cual una parte objeta o impugna la idoneidad de la persona ofrecida para declarar en tal carácter. De este modo, la tacha se refiere a las circunstancias personales del testigo respecto a la litis y tiene por objeto afectar o validar el valor probatorio de su declaración, puesto que digamos que en la tacha tiene alguna relación o se verá favorecido en relación a todo el proceso. Por tanto, pues no es lo más idóneo que sea partícipe de esta situación. Las partes podrán tachar a los testigos por motivos fundados en inhabilidad o en hechos que hicieran presumir la percibilidad de su declaración, y al dictarse sentencia será apreciado el valor del testimonio. Las pruebas de las tachas deben ofrecerse dentro de los 3 días y producirse durante el término probatorio del principal objeto. La tacha puede interponerse al momento de la admisión de la prueba ofrecida, en la misma audiencia testimonial e incluso hasta 3 días después de esta. Es al momento de dictar la sentencia donde se resuelve la pertinencia o no de cierto testimonio. Una de las causales de tacha más invocadas en los tribunales laborales tiene que ver con el parentesco entre los testigos y las partes del proceso. El tema de que existe cierta relación entre sea consanguínea, sea afectiva, sea de algún otro modo, pues existe una relación, por tanto, pues no es válida. En alguna sentencia sometida a revisión por algún recurso, se expidió sobre el tema en un caso donde la testigo tachada era prima hermana de la actora, vínculo probado con las partidas de nacimiento pertinentes, y había omitido referir esa situación al momento de ser interrogada por las generales de la ley. Instante preciso en el que este tipo de cuestiones deben de ventilarse. Puntualmente ha dicho que si bien la normativa prohíbe que una persona testifique contra su propio primo hermano, debe entenderse que juzga que la misma afinidad puede inclinarlo hasta cierto punto a favorecerlo, ¿no? Por lo que pues decidieron finalmente hacer lugar a la tacha. Este es un ejemplo. Bueno, pero resalta también que además que las tachas no constituyen como el camino idóneo para resaltar una credibilidad a las declaraciones testimoniales imputadas en inverosímiles, oscuras, contradictorias o falsas, aclarando que en el momento oportuno para realizar este tipo de actos son los alegatos. La tacha tiene por objeto invalidar el testimonio en su totalidad. Por su parte, otros tribunales de la provincia han resuelto el hecho de que las tachas, por haberse deducido aquellas contra dichos de los testigos, resaltaron que algunas contradicciones que se advierten en los testimonios no alcanzan para presumir falso testimonio ni parcialidad en sus declaraciones. El testigo no puede ser concebido como un espejo o cámara fotográfica que revela exactamente lo reflejado o lo fotografiado. No es un ente neutro, incontaminado, como tampoco lo es el juez ni el ciudadano, sino una persona que declara lo percibido desde su punto de vista muy, muy personal. Su cultura, su experiencia, las propias valoraciones, su lenguaje,
Si bien estos condicionamientos personales pueden parcializar su declaración, para considerar que no es digno de fe hacen falta más elementos que los apuntados para la tacha, ¿no? En la actualidad muchos de los planteos tienen que ver con la información que puede recabarse de los testigos a través de las redes sociales, por ejemplo, su calidad de amigo, con alguna de las partes en el proceso, un planteo del estudio fue resultado en algunas de las investigaciones, ya que por medio de actualmente las redes sociales, por medio de Facebook, pues puede ser que sea muy difícil pues de no reconocer que una persona se vea beneficiada de cierta situación. Bueno, pues como vemos, las situaciones que pueden presentarse en un tema tan sensible y de vital importancia como la declaración testimonial y su probable impugnación son muchas y la verdad muy variadas. Nosotros como profesionales deberemos de estar muy atentos a dichas pruebas desde el momento mismo de su ofrecimiento, intercambiando consultas con su cliente, quien pues nos podrá orientar acerca de la experiencia de un probable vínculo entre el testigo y la contraparte. Especial atención deberemos de poner al momento de la declaración e incluso finalizada aquella. Bueno, espero que esto haya quedado un poquito claro. La verdad es que el tema es bastante extenso y pues si tienen alguna duda, creo que con mucho gusto las podremos resolver. Agradezco mucho a la profesora Blanca por este cuatrimestre, por este parcial cursado. La verdad, mucha experiencia y mucho agradecimiento hacia usted, profesora. Buen día.